cálido aplauso con ustedes, Victoria Ramírez, que va a presentar a Javiera Fuentes. Muchas gracias por venir. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias también a quienes se acercaron a compartir con nosotras esta actividad. Mi nombre es Victoria Ramírez Llera y estuve a cargo de la edición de este libro, de este hermoso libro de cuentos, que es el primer libro de Javiera Fuentes, escritora parralina. Y lo publicamos con la editorial Ediciones Liz, que ustedes pueden conocer también más rato en el interior de la feria, donde vamos a estar hasta el domingo. Entonces, como somos poquitos, como esta es una presentación un poco más íntima que las que hemos hecho en otras ocasiones, con la Javiera les vamos a proponer un diálogo a través del cual ustedes puedan ir conociendo un poquito más de este libro y sobre todo sientan ganas de leerlo. Así que voy a partir. Javi, ¿cómo estás? Bien, gracias. Gracias por estar acá. Muy contenta y esperando que esto salga bonito y sea una conversación de la que salgan como interesados igual por la lectura de este texto. Todo el rato les va a encantar. Es un libro hermoso. Javiera, vi en la mayoría de los cuentos, en los 9 cuentos que componen este volumen, una inspiración muy costumbrista, diría yo. De pronto ahí como Marta Brunet se me venía a la cabeza. ¿Tienes algún referente así o por qué tomas un poco esta temática? Bueno, yo quería como comenzar diciendo que cuando empecé a escribir fue en medio de la pandemia. Fue en medio también de un puerperio que para mí era bien interesante por el hecho de estar encerrada con una criatura, pero también porque había un virus afuera. Y el hecho como de regresar a Parral, para mí fue como un periodo de no solamente repensar ciertas cosas en cuanto a la cotidianidad, que ya todos lo estábamos haciendo, sino que también repensar como quién soy yo y en el espacio que habito. Eso era como lo más importante. Como en qué espacio, o sea, este espacio que yo en algún momento fui una niña, yo regresé a ese espacio, pero ya no soy una niña. Entonces, ¿qué es lo que ha cambiado siendo también mamá, teniendo ya, en ese momento tenía 27 años? Y ese ejercicio inevitablemente me llevó a pensar en la memoria, en el recuerdo, a ver, ¿qué es lo que ha cambiado en este pueblo que parece que no cambia nada, pero que pero efectivamente sí cambian cosas? No solamente yo cambié, sino que hay cosas que van mutando en el transcurso. Entonces, eso me hizo girar un poquito y detenerme en la cotidianidad, porque finalmente vivir en provincia o vivir en un pueblo te hace que la mayor parte de las cosas importantes o significativas se vuelquen en el espacio íntimo, se vuelquen en la casa, en la cocina, en el estar con amigos o con familia. El tema de la familia es tremendamente importante en un espacio como es la provincia. Entonces, ahí comencé a hacer como un mapa mental y un mapa personal y decir, a ver, estos elementos que eran tan importantes cuando era chica, ¿por qué lo eran, en primer lugar? El tema de la cocina, el tema de la abuelita, por ejemplo, el tema de ser mujer en el espacio provincial. Y cómo ahora los puedo representar y ver acá. Y inevitablemente como que pensé también en esa tradición costumbrista de la que hablabas tú, como esa tradición que uno lee cuando es chico, que te obligan a leer igual en el colegio, por ejemplo Marta Brunet, y dije, claro, es que uno tiene que pensar en eso, uno se va construyendo finalmente con esas cosas tangibles, con la olla con carbonada, con el zapallo que cosechó mi abuela, con la ventana que da lugar a un espacio externo, pero que generalmente no se habita porque lo que uno habita generalmente es el espacio más interno en provincia, como la casa, la familia. Entonces creo que por eso me volqué a escribir sobre eso, sobre los espacios, sobre algo un poco más pintoresco, por así decirlo, y que hace relación o tiene relación con la tradición literaria del inicio del siglo XX, que sería como el costumbrismo, el pintoresquismo.
Sí, pero a pesar de que es muy hijo de esa tradición, yo veo en estos cuentos también que no se quedan solo ahí, como en el relato o en la descripción de los hechos, y que te metes también con algo que es mucho más actual en la literatura, que es hablar desde ciertas subjetividades, del yo, y veo mucho también como el tema de la oralidad ahí presente en tus personajes. Usan mucho el recurso del personaje protagonista hablando, casi no hay omniscientes. Eso también tiene un poco como hasta que ver incluso con el origen de la literatura, que es contarnos cosas. ¿Qué te pasa a ti con eso? Sí, yo creo que tiene que ver con eso de construirse. O sea, en mi caso fue empezar a construirme pensando nuevamente el lugar, el territorio que habitaba cuando chica y que ahora habitaba ya siendo adulta. Pero, pero además como el construirnos con las historias. Eso es tremendamente importante porque uno dice, ya, uno lo dice casi como un cliché, como ya vivimos de historia o qué sé yo, o es importante leer, pero efectivamente esas historias penetran en nuestra construcción personal, nuestra construcción identitaria, y no son solamente estas historias que uno lee, que uno dice ya en el colegio, leí, no sé, hijo de ladrón, sino que también son las historias de la abuela. Es la historia que, por ejemplo, que mi papá me decía, mira, tu abuela fue esta mujer, tú no la conociste así, tú la conociste ya viejita, pero tu abuela hizo estas cosas. Tu abuela, no sé, se crió en el campo o se crió en los cerros, tu abuela creía en extraterrestres, yo digo que vi al chupacabra, mi papá siempre decía que veía al chupacabra, y así un montón de cosas que eran parte del cotidiano, medio fantástico, medio irreal, pero que finalmente te construyen como persona. Esas historias no son solamente las historias de la tradición escrita, sino la tradición oral. La tradición oral que nos contamos finalmente dentro de la casa, del espacio íntimo. Y creo que eso es súper importante, igual como pensar cómo hablamos, cómo me dirijo, por ejemplo, a mi papá, cómo me dirijo a mi mamá, cómo hablo de mi abuela, cómo hablo de mis hermanas, cómo hablo de mis amigos. Y por eso, como que cuando escribí estos cuentos, traté de hacerlo que fuera lo más oral posible, que uno lo leyera y pudiera a clase y leerlo en voz alta. Uno va a decir como, ya, no quería tampoco hacer una caricatura, porque es muy fácil caer en la caricatura de la persona de campo, y uno va a decir como, ay, no sé, yujuy, no sé. Pero quería salirme de la caricatura y tratar de poner en palabras lo más sincero y natural posible cómo es hablar sobre nosotros, hablar entre nosotros en la provincia. Sí, eso también es bonito porque está reflejado, pero con sobriedad, no hay un abuso del recurso. Y me pasó la primera vez que lo leí, que había cosas que no estaba segura si tocaba corregir o no, y después decía, claro, esto tiene que ver con que Javiera está recogiendo el habla, el territorio, la lengua donde ella habita. Entonces creo que también desde ese punto de vista es un aporte a la literatura nacional este libro. Y lo otro que me gusta mucho, que casi en todos los cuentos está, si es que no en todos, o que no está, es una especie de como algo que faltara ahí, que tensiona las historias. No son historias que cierren así perfectamente. Siempre hay una nostalgia, hay un vacío, hay un algo que no está cuadrando y que les da como un cierto carácter de fantasía, a relatos que tienen un recambre muy real. Me acuerdo que Cortázar decía que los límites de la realidad en realidad son como los que, valga la redundancia, son los que nos da la imaginación, y que lo fantástico está mucho más internalizado de lo que nosotros creemos en nuestra vida cotidiana. Y veo que eso pasa ahí con las ausencias, con las faltas, con los huecos. ¿Cómo manejaste esas grietas en la historia para que sean parte de una técnica y se note que no es deliberada, o sea, no es una ausencia casual o porque está incompleto esto? Sí, es verdad. Lo que pasa es que cuando al final todo tiene que ver con lo mismo, o sea, el tema de cómo nos contamos la historia entre nosotros, las historias que son heredadas, tiene mucho que ver con el tema fantástico, porque hay un montón de vacíos entre medio. Hay muchas cosas que no podemos llenar y que nuestro interlocutor tampoco ha podido llenar, y hay un esfuerzo ahí como deliberado por intentar hacerlo, o a veces no. Y cuando se quiere llenar ese vacío, como por ejemplo, eso que decía, que mi papá vio en un camino una criatura que saltó y dijo, bueno, pudo haber sido un perro. Y pudo haber dicho después, no, era un perro. Pero igual el intentar llenar ese vacío inevitablemente nos lleva al mundo de la fantasía, al mundo de lo fantástico, es decir, es que quizás no era un perro, quizás era el chupacabra, y en realidad yo he escuchado tantas personas que dicen esto, y luego viene otra persona que dice, yo también lo vi en ese mismo camino, y entonces vamos como llenando con como este folclore popular no estandarizado,
porque claro, el chupacabra tiene mil formas, como apariciones y ha estado en distintas partes, al final no hay una cosa como... No hay una descripción, Exacto, no hay un único chupacabra. no hay un único chupacabra. Claro. Entonces, al final vamos llenando con esta especie de mitología inconsciente. Y yo quería hacer eso en los cuentos, quería que no quedara todo completamente cerrado y tampoco decir como dice en el prólogo, no quería hacerlo causalista, no como esto es fantástico o esto es de esta manera y el elemento extraño o un poco que queda un poco difuso es esto. No quería ponerlo en primera plana, no quería que fuera lo más importante, sino como algo que va por abajo, como una de las capas o una de las tantas capas en el fondo que puede estar dentro de un texto, de un cuento. Quería que fuera importante, pero no lo más importante. Por ejemplo, me gustaría dar un ejemplo. Por favor. Hay un cuento que se llama Nadie hace nada, que se trata de un hombre que vive en el campo y vive solo. Está separado, no se explica por qué, solo está separado y tiene como una pena al final, porque se encuentra solo y tiene unos 60 años más o menos. Entonces, mientras él está haciendo las cosas en el campo, va con la pala, qué sé yo, ve que llega un perro. Y este perro se suma a otra cantidad de perros que ya habían llegado al campo. Entonces, lo extraño es que este perro... Los otros, la manada en el fondo lo recibe bien. Y él lo ve como algo extraño, como una especie de vacío, como ¿por qué están llegando todos estos perros acá? Pero no se hace más preguntas que eso y él sigue como en el fondo su jornada, que va dándose como caminando entre el tema de la ausencia de su esposa, que no se explica por qué se fue, el tema de las crisis de pánico, porque tiene crisis de pánico sin decir que son crisis de pánico, hasta que finalmente este elemento extraño, que es esta llegada de los perros, y voy a decir el final porque de verdad es como uno de mis cuentos que yo más quiero, se trata de que los perros de alguna manera se reúnen por un propósito y el propósito es matar a alguien que estaba cerca de ahí, a un vecino, y ese vecino era un violador, había abusado de su hija. Entonces, esa otra capa, que es el del abuso y de la violación y esta cosa como más campesina, pero también, igual, bueno, en cualquier parte, pero esta cosa más patriarcal, también era una de las capas que no era lo más importante, pero finalmente estos dos elementos que no eran tan importantes, al parecer, conviven y logran como conversar con la historia del protagonista. Y ninguna de las tres como más importante que otra. Eso es para mí ese es el ejemplo de poder poner lo fantástico al servicio de, que no es lo más importante, no es lo central, no es como el misterio de los perros, sino que eso es algo que va después y que después va agarrando sentido. Creo que esa es como la manera que me gusta trabajar como el tema fantástico, como una capa más dentro de la narración. Oye, Javi, acabas de decir que ese cuento es uno de tus favoritos. ¿Cuál es tu favorito? Ay, no sé. Yo creo que... Bueno, mi cuento favorito es Superpoderosa y ha pasado mucho tiempo. Ha pasado mucho tiempo, me ha pasado, que a la gente que lo ha leído no le ha gustado tanto. Creo que es uno de los que menos le ha gustado, pero a mí personalmente es como que trata un poco del tema del fracaso. Es hablar del fracaso después de los 30. Y en una sociedad en la que todo es éxito, todo es esto tienes que hacer y haces esto y esto y esto y una lista que uno siempre va acumulando. Yo siempre hablo como de la lista supermercado, como que uno va haciendo como lo hice. Bueno, al final para mí hablar del fracaso quería hacerlo como no desde decir no he hecho tales cosas, sino cuál es el resultado de no hacerlas. O ya incluso no tener esa lista de supermercados cerca, en la que uno vaya tachando como hice tal cosa, sino que ya ni siquiera está. Entonces, Superpoderosa también me gusta harto por el tema de la niñez y la violencia. Se trata de una niña que quiere que le peguen un combo. Pero efectivamente para mí él ha pasado mucho tiempo, es uno de mis favoritos. Porque creo que traté de poner muchas capas en un relato muy cortito, son como 3 páginas más o menos, y en el que quiero hablar del fracaso sin decir que la mujer se siente fracasada. Porque en el fondo lo que sucede es que hay una persona que está dentro de una casa, pero es una casa como estas casas que están de interior, que están dentro de las otras casas como una más grande. Y que se hace generalmente para arrendar y que es a bajo precio y efectivamente de muy mala calidad. Entonces la protagonista está viviendo ahí.
Y el hecho de vivir y habitar ese espacio y ver en el fondo, es ver el fracaso a través de las cosas, a través de esa infraestructura que no está cuidada, de las cortinas que no combinan con nada, o que fueron heredadas, o de una alfombra que ni siquiera sabe de quién era, y de una relación que fracasó, que tampoco se explica por qué fracasó. Eso. Sí, a mí me pasó con ese cuento que a medida que avanzaba en la lectura, la primera lectura, sentía esta incomodidad, pues como me costó un poco entender por dónde iba la micro, digamos, pero claro, efectivamente es muy inteligente esto de lograr describir ese fracaso que en el fondo todo el mundo te está atribuyendo de pronto, porque tampoco podemos apostar por si la protagonista se sentía tan fracasada. Exacto. O era como lo que se suponía que tenía que sentir. Pero el hecho de que, claro, te vivía en esta casita interior, almorzaba donde la abuelita porque seguramente no tenía plata, que era como... Sí, me costó un poco digerirlo, después lo encontré genial, muy notable. Y otro cuento que me gusta mucho es el que le da título al libro, que se llama Luces en el Bajo, que es aquí donde aparece quizás lo más fantástico, pues, esto de la, Sí. ¿no es cierto?, la desaparición del niño primero, la reaparición y el quiebre que hace. Es que a mí me llama la atención cómo trabajaste ese cuento, porque parece que nos va a contar una historia, pero después el final se va para otro lado, toma otra historia. Es como dos cuentos en uno, me pasa eso. Sí. Bueno, Luces en el Bajo partió como un ejercicio de memoria al final. La mayoría de estos cuentos están inspirados en cosas que para mí tenían sentido. Por eso para mí es un libro muy íntimo. Entonces comencé con la historia que me contó mi abuela, que ni siquiera me la contó mi abuela, me la contó mi papá y mi abuela. Y ella vivía en el Carrizo, en los Andes, en medio de los cerros, y ella decía que a un niño ahí se lo habían llevado los extraterrestres. Y nos decía así súper claro, se lo llevaron. Se lo llevaron y él se llamaba el ñato. Todos lo conocían como el ñato, era un amigo de ella. Y tenía una deformidad en la nariz, y por eso le llamaban el ñato, cruelmente. Y efectivamente quería comenzar con eso porque para mí era importante como que esa historia, que sé que en algún momento mi papá va a olvidar, o bueno, mi abuela ya murió, ya no está con nosotros, que quedara en algún lugar, que esa historia que me parecía increíble, pero no solamente por lo que decía, sino como por el ambiente en que había sucedido, que era en una cancha de tierra, los niños jugaban casi a pata pelada, entre los cerros, un calor sofocante, cero árbol, cero nada, y ahí estaban esos niños. Y la historia era que se lo llevaban y después regresaban en algún momento. Y entonces quería comenzar rescatando en el fondo esas historias que de alguna manera permearon mi construcción como persona. Y creo que es lo que nos pasa a todo el mundo. Finalmente lo que nos cuentan nuestros papás, lo que nos cuentan nuestras tías, nos cuenta el resto sobre el resto, o nos contamos incluso a nosotros mismos, nos convierte en lo que somos. Somos como este amasijo de historias ajenas en búsqueda de la construcción de esa historia propia al final. Entonces, para mí era importante poner al principio y darle mucho tiempo a esa historia que ya, o sea, de verdad es como de otro mundo, de otra época. O sea, esto fue hace, ¿cuánto? 80 años más, 90, eso que pasó. Y luego quise terminarlo con otra historia, que eso de algún momento, que es del pasado, tomara sentido en el presente, esta abducción en el fondo. ¿Y de qué manera podía tomar sentido? En voz de otra persona actual, que lo recordara de cierta manera, pero que al final, lo mismo que como que hablaba el tema de los perros, como sí, que comienza como que uno dice, ya, pero ¿para dónde va? ¿Pero por qué me está contando esto? Bueno, al final nuevamente toma sentido. No voy a contar por qué. Sí, no, es muy entretenido y también una vez más se nota ahí como el trabajo que hay detrás de eso, el estar pensando concienzudamente cómo darle la vuelta de tuerca a la trama, ¿no? Y sorprendernos con esta historia. La Javiera tiene eso, que es como muy lúcida, muy clever y muy inteligente en vuelcos que son además sencillos, no es un libro que nos esté como mareando con palabras grandilocuentes o con mucha floritura, no, es bien al hueso, bien duro, es como el puñetazo que nos sacude, pues como tiene que ser un buen libro. Y uno de mis favoritos, Javi, es el del camionero. ¿Cómo se llamaba ese? Ese se llama... Estuvo ahí. Sí. Estuvo ahí. Les voy a leer un fragmentito porque es como lejos lo que más me gustó del libro. Me parece que la vez anterior no lo leí. Esa es la 31. La 38.
Uno. Que quiero leer del final. Ya. Que fíjense cómo cierra. Este cuento es bien bonito porque rescata, nos pone como protagonista a un camionero, que son personas que ya per se tienen 1000 historias que contar, así como Pedro Urdemales, diría mi abuelita. Pero lo aborda desde otra mirada. Este es un camionero que está llegando al final de su vida y se da cuenta que no quiere dejar su trabajo, que no quiere quedarse en la casa estancado con su señora, con su esposa, pero la salud le está jugando en contra. Entonces está viviendo una crisis de qué hacer, cómo seguir con la vida en este contexto. Entonces voy a leer un párrafo final que dice: cuando me levanté, avancé hasta la ventana, pero me quedé frío, como si hubiera visto un fantasma. No me dan miedo esas cosas, pero ahí fue diferente. Al lado del sillón había un montoncito de ropa, así como de verano, no muy gruesa. Estaba recogida sobre sí misma, como recién sacada, o como si el cuerpo en el que estaba hubiera desaparecido de repente y cayó a sí mismo al suelo, como sacos. No sé cómo explicarlo bien. Estaban usadas, hombre, usadas, y al lado de la ventana abierta de par en par. Y si no fuera porque es imposible, le diría que hasta estaban tibias. Afuera no había nada. Ustedes mismos lo comprobaron, ni huellas de auto ni de gente. Y la cabaña tampoco había sido forzada. Yo mismo la revisé. Y ahora usted me dice que don Luis desapareció de su casa por ese tiempo, a cientos de kilómetros. ¿Qué quiere que piense yo de eso? Yo lo leí, les leí el final y da lo mismo que les leí al final. No les estoy haciendo un spoiler porque acá lo importante es el proceso, cómo llegamos acá con la genialidad que lo hace la Javiera. Esto es casi al nivel de Pedro Páramo de Rulfo. Entonces yo lo leo y me emociona porque me acuerdo inmediatamente de eso. Se derrumbó con un montón de piedras cuando Pedro Páramo se acaba y uno queda como, ¿qué? Y entiende que el final da lo mismo y que es el proceso, es la historia, el cómo contar, el qué callar, los silencios, el contar desde otra mirada, lo que vale. Y eso es lo que hace tan genial este libro. Javiera, ¿cuánto tiempo trabajaste en este proyecto? Bueno, este proyecto comenzó el 2020 más o menos. Allí decidí comenzar a escribir. Era una deuda que tenía pendiente hace mucho tiempo. Siempre dije, ya, voy a empezar a escribir. Pero yo siempre, como que me acuerdo que me decían, para escribir tienes que vivir. Y no sé si realmente sea eso el tema. Es como, creo que para escribir tienes que poder darle sentido a lo que viviste, más que vivirlo. Porque puede, como, no sé, puede Emily Dickinson, que pasó mucho tiempo encerrada, pero escribió cosas increíbles, poemas maravillosos, porque en el fondo estaba pensando sobre su existencia, sobre el estar ahí, en las relaciones. Yo creo que tiene que ver con eso. Y a mí me llegó ya un poco más vieja de lo que esperaba. No vieja, pero después de lo que esperaba. Yo esperaba, no sé, ya a los 20, 21 ya empezar a escribir, pero en realidad no podía darle un sentido a lo vivido, al sentido de la experiencia de estar viva, solo lo estaba experimentando como me salía. Y ya en el 2020, como con la calma que vino posterior a mi embarazo, fue como, no puedo hacerme más la loca, o sea, no puedo no seguir pensando, o sea, no puedo ignorar el hecho de que tengo que darle un sentido a todo esto que ha pasado hasta ahora. Y mi manera de hacerlo fue escribirlo. Partí como con diarios de vida, cosas así cuando era más chica, pero en ese momento dije, voy a intentar con la ficción. O sea, todo el mundo lo hace con la ficción, ¿por qué no voy a poder yo? Algo de mágico tiene que tener esto. Y efectivamente tiene mucho de mágico el tomar algo que es muy personal, una anécdota que uno dice ya, pero no es... El hecho de ficcionalizar una anécdota es tremendamente mágico, es tremendamente potente para uno mismo, y me imagino lo que es para el otro, porque al final uno generalmente lee sin saber por qué se escribió lo que se escribió. En mi caso, lo estoy viendo desde esta otra vereda, que es escribí porque necesitaba darle un sentido a todo esto. Y no solamente como al tema de la pandemia, que claro, es un elemento que es transversal, como un movimiento que nos remeció a todos y fue como, todos le tuvimos que dar un sentido nuevo a un montón de cosas. En mi caso fue como, ya, a ver, tengo el tiempo, tengo el espacio, tengo una criatura que está creciendo dentro de mí. ¿Qué hago yo ahora? ¿Quién soy ahora? Como decía, como en este espacio que yo habité en algún momento, estoy volviendo a habitar, pero ya no como la misma persona, pero sí soy la misma persona. Pero entonces, ¿cuál es la diferencia? Solamente el hecho de, no sé, ser mamá, por ejemplo, eso es algo que me hizo completamente diferente.
no. El hecho, no sé, de tener 20 y tanto, tenía 27 años, tampoco. El tema, no sé, de haber sacado la carrera en la universidad, tampoco eso es lo diferente. Entonces, ¿qué es eso diferente? ¿Qué es eso que parece ser tan importante y sustancial, pero que no puedo encontrar? Y en mi caso fueron el tema de los recuerdos, fueron las memorias. Como sentí que se estaban de alguna manera diluyendo, pero estaban ahí, estaban como raíces. Y el escribirlo fue esa manera de darme un sentido a mí misma, finalmente. ¿Y por qué te acomoda el cuento para ir al rescate de estas memorias? Creo que la verdad es que como que fue un experimento. Primero partí porque me metí a un taller, como a la vida, y dije, ya, taller de cuento, veamos qué sale. El primer cuento que tuve que hacer era un microcuento y era ahí mismo en clase y yo dije, no, yo no sirvo para esta cuestión, no sé qué escribir, no sé qué hago. Entonces me dijeron, mira, estas son las formas, la manera, yo te puedo dar un pie forzado, si quieres parte con eso. Y partí con un pie forzado y eventualmente, con algo que en el fondo alguien te dice, escribe sobre esto, empezaron a aflorar estas otras cosas. Y como es un espacio tan acotado el cuento, sentí que me ayudaba a poder darle un sentido mucho más claro, como ya, en este cuento voy a hablar de mi abuela, y solo de mi abuela, y mi abuela paterna, que está muerta, que yo no tuve mucho contacto el último tiempo. Quiero darle un sentido a eso que vivimos juntas. Y el tener un espacio acotado era como esta fuerza en el fondo que te da, como no podías, porque incluso el tema de la novela te da una libertad de poder escribir e irte por otras ramas y quizás como tocar tangencialmente eso o evadirlo, porque igual uno quiere evadirse muchas veces de lo que le duele, y el cuento sentí como que no te permite evadir. Tienes que ir directo al punto, no puedes poner más palabras de las que son. Exactamente. La Javiera además dibuja. Y bueno, les quiero contar, aprovechar de contarles también un poco las particularidades de estos libros, porque la ilustración de la portada es de la Javiera, igual que las guardas del libro. Y si ustedes pudieran tocar, se darían cuenta que esto es un libro hecho en tapa dura, encuadernado con tela, porque la editorial donde Javiera publica, Ediciones Liz, es una editorial que hace un trabajo 100% artesanal y cada libro es editado a mano. Entonces nos permite como tomarnos estas licencias también de poder exponer estos dibujos que tienen una relación súper directa con las historias que ustedes van a encontrar en el cuento también. Así están todos los detalles súper bien cuidados finalmente. Creo que eso es por mi parte. Quiero felicitar una vez más a la Javiera porque lo que logró con este trabajo es pero precioso. Pienso que todos tendríamos que estar hablando de este libro, leyendo este libro, reseñando este libro, porque es una exquisitez, es un libro maravilloso. Los invito a todos a leerlo, a comprárselo acá en la feria. Y bueno, quiero pedirle también a la Javiera si quiere leer algún fragmentito más antes de que nos despidamos. Sí, quisiera leer un fragmento. Bueno, yo siempre, de las presentaciones que hemos hecho, siempre leo Superpoderosa. Creo que es mi favorito porque habla sobre la infancia y darle un sentido a ciertas cosas que cuando sucedieron no lo tenían. Como uno cuando es chica hace las cosas porque sí nomás. Bueno, no es tan así. Pero cuando uno va creciendo, uno dice, yo tenía este tipo de actitudes por tal cosa, por ejemplo. O, yo no sé, mi forma de relacionarme con los demás se puede deber a tal cosa. Y uno le va dando sentido al trauma, qué sé yo. Entonces, de eso se trata en el fondo Superpoderosa. Superpoderosa. Bellota era la mejor de las tres. Bombón era mandona y su voz muy adulta, como forzada. El show no se trataba de ella, pero siempre destacaba por sobre las demás. ¿Quién solucionaba todo? Ella. ¿Quién era la más inteligente? La que más aparecía en pantalla. De las tres, solo Bombón tenía un poder diferente: soplar y congelar todo a su paso. La niña sufría cada vez que pasaba en ese episodio. ¿Por qué ella y no las demás? Y ni hablar de Burbuja, siempre llorando, con sus juguetes de colores y arcoíris a todas partes. La más débil. Y con esa voz tan aguda que apenas sonaba, hacía que la niña frente a la tele arrugara la cara. Sí, la mejor de todas era Bellota, con su pelo negro y corto como el de ella, con su mal genio como el de ella, con sus puños siempre en alto, listos para derrotar a sus enemigos y que no mostraban debilidad alguna, como ella.
Pégame fuerte, con las manos cerradas, un buen combo, y después voy yo. No quiero. Ya, pues hazlo. Después me toca a mí, ¿y no te puedes mover o es trampa? ¿No te vas a mover? No, yo voy a aguantar, pero después me toca. Peleemos. El niño miraba alternadamente entre sus dos amigas, la más alta y la más chica, esa que lo desafiaba. No tenía ganas de pelear, aunque solo fuera como un juego, y trataba con todos sus medios de disuadir a su compañera. Había dicho ya 2 veces que parecía que su mamá había llegado y tocaba la bocina afuera, en la calle. Otra que el inspector los estaba vigilando. Otra que parecía que iban a cerrar el portón del colegio y que iban a quedar encerrados, pero no le había funcionado. No tenía hermanas, apenas un hermanito que todavía era muy chico para jugar a las peleas, pero su mamá siempre le había dicho, desde que entró al colegio, que a las niñas no se les pegaba, nunca, jamás. Los niños son más fuertes que las niñas, así que debes tener mucho cuidado cuando juegues con tus compañeras, ¿ya? Él entendía, pero por más que trataba de hacerle caso, su amiga insistía. Pégame y yo te pego. Es que no quiero. ¿Te da miedo? ¿Viste que le da miedo? El niño miró a la otra niña que no se sintió aludida. Hace rato que solo era una espectadora. Miró a unos niños del otro curso correteando hacia el portón del colegio y sintió envidia. Él solo quería irse a su casa a tomar once y jugar al computador. Su primo Matías, que iba a otro colegio y era mucho más grande que él, le había instalado un emulador la semana pasada y se había pasado todas las tardes después del colegio jugando Mortal Kombat, sin tener que salir de su casa, apretando las teclas duras del computador y matando enemigo tras enemigo. Pero su amiga no se parecía en nada a Sub-Zero o a Scorpion. Ella era bellota, tenía que serlo, eran tan parecidas y no había otro modo de probarse a sí misma y a los otros esa verdad, sino peleando con un niño. Y tenía que ser uno precisamente porque ya sabía que allí estaba el enemigo. Todos los malos eran hombres, Mojojojo, Peludito, los chicos cocosos, y ella ya los había derrotado a todos en algún momento. Para la vacuna de los 6 años, apretó los dientes y cerró los ojos con fuerza, pero no lloró frente a nadie. Los otros niños gritaban en el consultorio o se escondían para que no llegara su turno. Su mamá le compró un paquete de dulces camino a la micro, premiándola por su valentía. Cuando aprendió a andar en bicicleta, se pasó una tarde entera cayéndose de bruces en el camino de piedras en la casa de sus primos. Las rodillas le quedaron peladas, pero en un solo día había logrado mantenerse firme sobre el vehículo y lograr alcanzar la misma velocidad que los demás por el camino. No botó ni una lágrima, aunque le quedaron algunas costras. Después, cuando se rompió una oreja con un aro, le quedó una fea cicatriz, pero de nuevo no lloró. Sus compañeros la miraban impresionados cuando la profesora le lavaba la herida en el baño y ella no decía nada. Y hasta ese día no había permitido que ni un solo sollozo ni queja saliera de sus labios cuando su mamá le pegaba con la correa, o le tiraba el pelo, o le gritaba que la odiaba cuando se enojaba. Se había aguantado el llanto todas esas veces, y aunque no le quedaban cicatrices en el cuerpo para recordar su valentía, ella sabía que el dolor era real. Bueno, lo voy a dejar hasta ahí, no voy a terminarlo. O si lo termino, no, si lo voy a terminar. Sí, queda poquito. Sí. Sus puños eran los mismos de Bellota y estaba decidida a acabar con los malos. ¿Te da miedo, cobarde? ¿Viste que es un miedoso? El niño sintió por primera vez que esa niña baja y molestosa era un jefe final. El emperador Chao Kahn. Empuñó la mano y la dejó caer con fuerza en su cara. La tarde quedó en silencio un segundo. Un dientecito salió volando frente a todos, perdiéndose para siempre en el pasto. La niña se tocó el hueco del diente con la lengua y escondió una lágrima que se iba anunciando de a poco, transformando rápidamente la vergüenza en un grito, parecido a esos que su mamá le daba. «Hiciste trampa, me sacaste un diente. Ahora el ratón no me va a dejar plata». El niño se deshizo en disculpas con la cara colorada de vergüenza, como si todo eso lo hubiera orquestado él desde un principio, como si realmente fuera un monstruo que llegó a interrumpir la paz de un pacífico pueblo de colores. Su mamá lo iba a retar. Le había pegado a una niña. Callados, buscaron la pequeña pieza perdida en el pasto, hasta que llegaron sus mamás a recogerlos. No se despidieron ni volvieron a hablar de nuevo sobre esa tarde. En la noche, aunque bajo la almohada no había nada, el ratón pasó a dejarle a la niña una moneda, avisado quizás por quién. Pero ella no sonrió cuando la encontró la mañana siguiente. Ese hueco entre sus dientes no era un regalo ni una oportunidad. Era una triste confirmación de su propia derrota. Muchas gracias. Muchas gracias, Javiera. Gracias por la lectura.
Veo caritas nuevas, así que hacemos un breve resumen. Estamos presentando Luces en el Bajo, el libro de Javiera Fuentes, autora de Parral, su primer libro de cuentos, y tiene 9 cuentos que son muy bonitos, con una inspiración muy folclórica, muy costumbrista, muy tierna y muy reflexiva también. ¿Alguien del público quisiera hacer un comentario, una pregunta? Si no, bueno, pueden acercarse a conocer el libro, mirarlo. Tenemos también algunos marcapáginas para que se puedan llevar de recuerdo. Y ya nos podríamos despedir. Muchísimas gracias por su atención. Gracias, Javiera. Muchas Y gracias. felicitaciones.